Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 8. De Cristo el Mediador. Párrafo 1. Agradó a Dios, en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la Iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Párrafo 2. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Párrafo 3. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido por el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para el mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Párrafo 4. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio, y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día, resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Párrafo 5. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Párrafo 6. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 7. Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque, por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna,
cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y Espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Párrafo 9. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la Iglesia de Dios, y no puede, ni parcial ni totalmente, ser transferido de él a ningún otro. Párrafo 10. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues, por nuestra ignorancia, tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él, y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Cristo el mediador, capítulo 8 de la confesión, párrafo 3. Quiero confesarles algo desde el inicio. Mi intención era ver párrafo 3, 4, 5, 6 y 7. Pero cuando estuve en el párrafo 3, me di cuenta que no podíamos avanzar hasta el párrafo 4. Así que el día de hoy nos quedaremos en el párrafo 3. Hermanos, les recuerdo que esta no es una exposición exhaustiva de la confesión. Si eso hubiera sido así, aún seguiríamos en la bibliología, el primer capítulo. Es un resumen. Sin embargo, hermanos, creo que nuestra doctrina de la cristología es uno de los huecos más grandes que tenemos. Por eso hemos tardado un poco más en estas lecciones. Yo planeo hacer 2 lecciones más para terminar este capítulo. Pero antes de comenzar, abran sus Biblias en Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, si alguien no sabe dónde está, solo tiene que ir a Mateo, hacer unas páginas para atrás y va a encontrar el profeta Malaquías, y después del profeta Malaquías encontrarán a Zacarías. Zacarías capítulo 4, y escuchen por favor la lectura de este capítulo. Presten mucha atención, que es la base teológica de nuestro párrafo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primer piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de los olivos que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hermanos, en un momento estaremos explicando el significado de este texto, el cual es clave para nuestro párrafo 3. Acompáñenme ahora a leer el párrafo 3 del capítulo 8 de nuestra confesión. Párrafo 3, capítulo 8 de nuestra confesión. Dice así: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, a quien agradó el Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó para sí, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Si quieres poner un título a este párrafo, puedes poner: la unción del Espíritu y la ordenación del Padre al Hijo. O, más breve, la unción y el llamamiento. La unción y el llamamiento. Hay 2 cosas que son necesarias para desempeñar este oficio de mediador. Y estas cosas que son necesarias para desempeñar el oficio de mediador se tipificaron desde el Antiguo Testamento. ¿Podía cualquiera llegar a servir en el tabernáculo? No. De hecho, si alguien servía en el tabernáculo que no fuese mandado, era juzgado por Dios. Entonces, ¿qué era necesario para desempeñar ciertos oficios? Un llamamiento. No todos podían ser rey, no todos podían ser profetas, no todos eran sacerdotes. Había un llamado especial. Pero no solo se ocupa un llamado al oficio, se ocupa la capacitación. Es algo que va a la mano. Si alguien es llamado para el oficio, será capacitado. Pero estas son 2 cosas necesarias para desempeñarlo. Es tanto así, hermanos, que después que Moisés recibe la revelación de cómo sería el tabernáculo, un hombre de entre Israel es dotado, es capacitado de una manera especial para poder llevar a cabo el oficio. Lo mismo recibía el rey David, los mismos los sacerdotes, una unción, tanto que se simbolizaba por medio del aceite esta realidad. Si esto era una verdad en el Antiguo Testamento, el párrafo 3 está diciendo que cuanto más era realidad del oficio de mediador que Jesucristo nuestro Señor ha venido a ejecutar. ¿Qué? Unción y llamamiento. Es lo que habla este párrafo. Hermanos, cuando pensamos en los milagros de nuestro Señor Jesucristo,
somos tentados a hablar de estos como obras que Jesucristo pudo hacer por causa de su divinidad. ¿No es verdad? Vemos que alimentó, vemos que caminó por el agua, vemos que resucitó muertos. Y decimos, claro, Él pudo hacer eso por causa que era Dios. Y es verdad que Él era Dios, es Dios en su naturaleza hipostática, Dios hombre eternamente. Sin embargo, esa conclusión nos llevaría a otras conclusiones muy erradas. Si Jesucristo pudo hacer milagros de tal magnitud solo porque era Dios, ¿qué de los milagros que hizo Elías? ¿Qué acaso Elías pudo hacer milagro porque habitaba en él divinidad? Absolutamente no. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué de otros hombres que hicieron tales milagros como el mismo Moisés abriendo el mar? Además, contestar, hermanos, de esa manera no solo nos lleva a otras conclusiones erradas, sino que nos lleva a un descuido horrible de la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo y en nuestras vidas. Hermanos, es curioso cuando empiezas a estudiar las teologías sistemáticas, no solo actuales, sino en los siglos pasados, en la era puritana, te das cuenta de algo. Muchas teologías sistemáticas, si no es que la gran mayoría, no tuvieron un tratado particular de la obra del Espíritu Santo. Fue hasta más o menos el tiempo de Calvino, y él de una manera especial, a diferencia de los otros, que insistió sobre la obra del Espíritu Santo. Pero aún en su institución a la religión cristiana, no hay un apartado específico de la pneumatología. Neuma, espíritu, logía, estudio. No hay un trato específico. Es hasta después otro hombre llamado John Owen que lo hace más. Pero hermanos, eso no significa tal cual que haya un descuido o desprecio a la persona del Espíritu Santo. Es que tenemos que prestar atención a esto. Una doctrina correcta del Espíritu Santo es una doctrina entretejida e inseparable de la persona de Cristo. Es ahí donde varias teologías sistemáticas tratan la doctrina del Espíritu Santo dentro de la obra de salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, se revela de una manera más clara su obra, su persona, sus actos, unidos a la persona de Cristo. Si quieres saber más del Espíritu Santo, tienes que crecer en tu cristología. Ahora, si quieres crecer en tu cristología, tienes que crecer en tu neumatología, tienes que crecer en tu entendimiento del Espíritu de Dios. Porque como un teólogo contemporáneo dijo, Jesucristo tuvo un compañero inseparable toda su vida. Desde su nacimiento hasta su ascensión, y ahora a través de ese compañero inseparable bendice a su iglesia. Ese compañero inseparable no es ninguna otra persona sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y si tú te das cuenta, la revelación más clara del Espíritu Santo la encontramos en los hechos, obra, palabras de Cristo. Dice el texto, fue el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divina. Recordemos que debemos identificar que Cristo era una persona con dos naturalezas. La confesión la continúa reconociendo. Naturaleza humana unida a la divina. Dos naturalezas, pero indivisibles. O sea, unidas.
en la persona del Hijo fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida. Ahora, después de esta coma, se describe algo de la obra del Espíritu de Dios en la persona de Cristo. Pero podemos hacer un paréntesis e ir hasta la siguiente afirmación. Para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Para desempeñar después, antes del la primera referencia cruzada, antes del primer uno, encontrarás la siguiente frase. Fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Entonces, la confesión nos está diciendo que Jesucristo fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, a fin, con el propósito, con las miras, que Jesucristo pudiese desempeñar su oficio como mediador. Hermanos, el Espíritu del Señor vino sobre Cristo para que desempeñase su oficio, su obra. Es verdad, el Dios Todopoderoso encarnado. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y decidió caminar en la debilidad del hombre, tiene que ser ungido con el Espíritu Santo para poder hacer y cumplir la obra de mediador. La unción del Espíritu Santo es preeminente, tan solo por el hecho de que ser ungido por el Espíritu Santo era la marca que caracterizaba al Mesías. Acompáñame a Isaías 61. Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Se profetiza en el libro de Isaías, y no podemos ir a Isaías 42 versículo 1 e Isaías 11 versículo 2, donde se enfatiza que el futuro Mesías realizaría su obra de sanación, realizaría su obra de predicación, realizaría su obra de consolación, realizaría su obra de juicio por el poder del Espíritu Santo. Escuchen nuevamente, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar. Es una marca del verdadero Mesías, de la verdadera obra, este oficio, esta acción de ser ungido. Es más, saben que cuando Juan el Bautista es encarcelado y empieza a batallar en su corazón y manda a preguntar a sus discípulos, díganle al Señor si Él es el Mesías que esperábamos o aún vendrá otro, o esperamos a otro. ¿Saben qué dice? Cita este texto y otra porción de Isaías y dice el Señor, discípulos de Juan, vayan y díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. O sea, soy el Mesías. Puedes tener confianza, Juan, que soy el Mesías, porque la obra de sanación, la obra de liberación está siendo llevada a cabo a causa que el Espíritu Santo está sobre mí. Hermanos, de hecho, sabes que la palabra, aquí está la relación. Ellos mandan y dicen, ve a preguntar si es el Mesías. ¿Sabes qué significa Mesías en hebreo? ¿O cómo sería una mejor traducción más bien?
el ungido. El ungido. Y el texto dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ungió. Entonces ellos están mandando, Juan está mandando pregunta si él es el ungido. Pregunta si él es el ungido. Cristo dice, los ciegos ven, los sordos oyen. Juan, soy el ungido. Es una marca del verdadero Mesías, la unción del Espíritu Santo. Es más, acompáñenme a Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuchen lo que va a leer el Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. Vean esa palabra clave. Por cuanto me ha ungido con un propósito, para dar buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, la marca del verdadero Mesías era la unción del Espíritu Santo que lo capacitaría para llevar a cabo su obra. No perdamos de vista esta gran verdad. El Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido para desempeñar el oficio de mediador. Jesucristo en esta tierra caminó por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, un breve resumen de obras del Señor Jesucristo donde el Espíritu Santo se encuentra. Y no podemos ir a todos los textos, solo los voy a citar los ejemplos. En la encarnación hemos visto, y lo vimos en el párrafo 2, que el Espíritu Santo fue el agente inmediato que obra el milagro de la encarnación. Es el Espíritu Santo que provoca la concepción de María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. El Espíritu del Señor obrando para la encarnación. En el bautizo del Señor Jesús, una vez que Juan se rehúsa a bautizar y el Señor le convence diciendo es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Qué vemos que pasa en ese evento tan importante que marca el inicio histórico del ministerio intensivo de nuestro Señor? ¿Qué pasa en ese momento? Los cielos se abren, se escucha una gran voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu del Señor desciende sobre él. Tanto así que era una marca que Juan decía a sus discípulos, sobre quien vean descender al Espíritu del Señor, ese es el que yo les hablo. Ok, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu, en poder y fuego. Cuando Jesucristo es tentado, vemos cómo es llevado por el Espíritu Santo, llevándolo al desierto. Puedes ver eso en Mateo capítulo 4. Una vez pasa el bautizo, inmediatamente el Espíritu Santo lo dirige al desierto. Cuando predica, si todavía tienes tu Biblia abierta en Lucas 4, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, en el poder del Espíritu. Una vez el Señor Jesucristo es bautizado, después tentado, y va a predicar. ¿Y sabes bajo qué dirección va a predicar?
bajo la dirección del Espíritu Santo. Y si todavía tienes tu Biblia abierta en Lucas 4, ve el versículo 1. Y lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Hermanos, si queremos conocer más de la obra del Espíritu, esta se encuentra íntimamente ligada. Cristo predica, hermanos, predica por el poder, la dirección del Espíritu Santo. Los milagros eran la evidencia, eran la demostración del Espíritu de Dios en el Señor. Permítanme buscar un texto, corroborar que esté bien. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Toda la obra del Mesías en cuanto a sus milagros es hecha, hermanos, con el poder del Señor. Acompáñenme a Hechos 10, 48. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Donde se confirma, hermanos, que los milagros del Señor Jesucristo son hechos en el poder del Espíritu Santo. Su muerte, acompáñenme a Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Dice que Jesucristo se entregó por el Espíritu eterno. O sea, haciendo una referencia, como enseña John Owen, haciendo una referencia, hermanos, a que el Espíritu Santo fue quien lo empoderó para llevar a cabo su obra expiatoria. La resurrección nos enseña, el Espíritu Santo es el autor y creador del cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, y no solo el creador del cuerpo glorificado, sino el preservador, porque se prometió, hermanos, se había prometido que el cuerpo del Señor no vería corrupción. Es el Espíritu que mantiene, que preserva. Así que desde su encarnación hasta su glorificación, su ascensión, y ahora en los cielos, porque dice Efesios 1:3 que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aún su obra, hermanos, sigue siendo a través del Espíritu Santo. Cristo, en su humanidad, para poder desempeñar el oficio de mediador, fue ungido con el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que leímos Zacarías para introducirnos a este concepto? Regresen a Zacarías un momento, y hermanos, no hay el tiempo suficiente para hacer toda una exposición de este texto, pero quiero explicar brevemente que Zacarías 4 es la profecía de las siguientes palabras. Fue santificado y ungido por el Espíritu Santo para desempeñar el oficio de mediador. Para desempeñar el oficio de mediador. Está Zacarías en su, si no mal recuerdo, es su quinta visión. Está en su quinta visión. En el capítulo 3 acaba de tener una visión de ánimo para Josué. Está ocurriendo la reconstrucción del templo. Y Josué es atacado por sus propias vestiduras e incapacidad. Y el Señor le revela que no es por su justicia que esto tendrá victoria. Pero ahora Zorobabel es anunciado una promesa. En el capítulo 4 es a Zorobabel que se le quiere animar. Y la imagen que está viendo Zacarías comienza hablando de una menorá de oro. Una lámpara, lo que se habla aquí de un candelabro, era una lámpara de oro, hecha de oro, que tenía un lugar especial
en el tabernáculo. Era una lámpara de oro con 3 brazos que sostenían unas lámparas en todos sus extremos. Así que había 7 lámparas en esta menorá. Y esta menorá es vista como de oro. Ahora, eso no es lo impresionante del texto. En Éxodo y en el templo, los sacerdotes eran los encargados de mantener el aceite necesario en la lámpara para que ésta no se apagara. La lámpara siendo símbolo, la luz, la lámpara siendo símbolo de la presencia del Señor en el tabernáculo. La presencia, la verdad del Señor en el tabernáculo. Y como les he dicho, esto no es lo extraño, que está viendo una menorá de oro. ¿Por qué? Porque Zacarías está siendo animado y para que anime a otros respecto a cosas del templo. Se habló de un sacerdote, ahora se habla de una menorá. ¿Cuál es lo extraño de esta menorá? De esta lámpara con 6 brazos en cada lado. ¿Cuál es lo extraño? Que hay un depósito encima de la menorá. Hay un depósito. Como otras traducciones lo ponen, hay un tazón. Hay un tazón encima de la menorá. Y este tazón tiene un tubo que provee aceite a cada lámpara pequeña encima de la menorá. Y después vemos al final de esta visión que el tazón está conectado a 2 tubos más que se conectan a 2 olivos. Esa es la visión, hermanos. Una menorá con varios tubos conectados a un tazón que recibe su aceite de 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y sabes, esta visión pretende animar a Zorobabel. ¿Y cuál es el ánimo a Zorobabel? Zorobabel, no por fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu. La menorá, hermanos, era una representación, un símbolo de Zorobabel. ¿Por qué? ¿Qué era la menorá? Luz a las naciones. ¿Qué tenía que hacer Zorobabel? Reconstruir el templo. Si no había templo en la nación de Israel, no había luz, al menos en ese tiempo, luz especial, revelación especial para el mundo. Israel fue la nación que Dios decidió a través de la cual el mundo recibiría luz. Tanto que dice Pablo que Israel recibió los oráculos de Dios. Así que Zorobabel ahora tiene la tarea de reconstruir aquella obra que dará luz a las naciones. Y que representan los olivos, que al final son los ungidos. Y que son citados en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Lo que yo creo que eso significa es, Zorobabel, necesitas aceite para seguir brillando. Pero Zorobabel, hermanos, vean que se quita de la menorá toda imagen de un hombre llenando las lámparas. Las lámparas ahora son suministradas incansablemente por los olivos directamente. Ya no hay hombre, Zorobabel. Esta obra es mía. Por tanto, no por ejército, no con fuerza, sino con el Espíritu. Eso es lo que yo creo que significan esos 2 ungidos que están delante del Señor. Es lo que significan esos 2 árboles suministrando aceite al tazón para que éste a su vez suministre las lámparas. Una capacitación sobrenatural del Espíritu de Dios para capacitar a este hombre Zorobabel. Y después dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? O sea, ¿quién se va a poder oponer a ti? A través de mi Espíritu haré esta obra. Y después se hablan de personas que menosprecian estas pequeñeces. En el versículo 10, en el tiempo de Ageo y en Esdras, recordarás que se empiezan a burlar de la obra de la reconstrucción del templo. Y dice, Zorobabel, he decidido a través de ti poner la piedra.
Y no será por fuerza, será por el Espíritu de Dios. Zorobabel era solo una pequeña menorá capacitada por el Espíritu de Dios para llevar a cabo la reconstrucción del templo. Sin embargo, una mejor menorá, un mejor menorá y un mejor Zorobabel era esperado. Era necesario un mejor Zorobabel. Zorobabel debía ser luz. Debía reconstruir aquello que sería la luz para las naciones. Dice Juan que la luz vino al mundo y las tinieblas no podían resplandecer contra él. He aquí la luz verdadera que ilumina a todos los hombres. He aquí Jesucristo que abre e ilumina a todas las naciones el conocimiento redentor. Mira lo que dice Apocalipsis 5:6. Y miré y vi en medio de los tronos y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mismas palabras de Zacarías 4, versículos finales de Zacarías 4. Mismas palabras. 7 ojos que son los espíritus. ¿Y sabes cómo lo pone Juan? Pone a estos espíritus como parte esencial de la persona de Cristo. Parte esencial. Está descubriendo, recuerden hermanos, he predicado este texto en el pasado. Recuerden que está Juan llorando porque no hay nadie en esta tierra capaz de desatar los 7 sellos y de abrir los libros. Y de repente un anciano dice, no llores Juan, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y de repente Juan voltea, ¿y qué es lo que está viendo Juan? Y miré y vi en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero que tenía 7 cuernos. Y 7 cuernos, hablando de la autoridad, y 7 ojos, que son los espíritus. Juan, miren esto, Juan está viendo a este cordero como mezclado con los 7 espíritus del Señor. Una persona, cordero, león, 7 cuernos que representan su autoridad, simbolizan su autoridad. Pero en esta persona, el Espíritu de Jehová se encuentra inseparable. Juan no está viendo un cordero más 7 ojos. Está viendo en el cordero los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Jehová. Ahora, hemos hablado, no hay una novenidad. Es una trinidad. El 7 en el libro de Apocalipsis es símbolo de plenitud. Plenitud. El Cordero, con toda autoridad y poder, capacitado y unido inseparablemente con el Espíritu Santo. Zorobabel, un tipo de un mejor Zorobabel, que sería una mayor luz a las naciones. ¿Sabes qué, hermano? La iglesia continúa siendo la menorá del Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas, a todas las naciones, diciendo Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Israel fue el pueblo elegido para preservar los oráculos de Dios, el Antiguo Testamento. La iglesia ahora es la elegida, el verdadero Israel, para proteger los oráculos del Señor y el santo evangelio que nos ha sido revelado, que es el único medio para alumbrar a los hombres. Iglesia, vean, por esto dije, hermanos, que no solo nos da una mala cristología, decir, hizo eso porque era divinidad. Es una mala cristología, una mala teología sistemática. Pero no solo ese es el problema. El problema es que somos mandados a caminar como Cristo anduvo. Y Cristo anduvo por el poder del Espíritu Santo. Iglesia, mira,
Algunos se burlan de las pequeñeces. Algunos se burlan de la obra de la iglesia como se burlaban de Zorobabel con esa pequeña reconstrucción del templo. Y algunos se burlaban de sus esfuerzos. Iglesia, ¿sabe esto? Por el Espíritu de Jehová. De la misma manera que Zorobabel, de la misma manera que Jesucristo anduvo en esta tierra, por el poder del Espíritu de Dios. Iglesia, así también tú estás llamada a ser nación, luz a todas las naciones. No por fuerza, no por ejército, no por sabiduría humana, no por técnicas pragmáticas, por el Espíritu del Señor. No es una buena respuesta, no es una buena justificación decir que no puedes vencer la tentación como Cristo la venció porque Él era Dios. ¿Sabe esto? Venció la tentación en el poder del Espíritu Santo. Y debes andar como Él anduvo, y debo andar como Él anduvo. Hermanos, preciosa doctrina. Por eso creo que era importante detenernos en este párrafo y meditar los 50 minutos que tenemos de nuestro estudio aquí. Mira qué importante verdad. El Dios eterno, la segunda persona de la divinidad, encarnándose y decidiendo andar no en su propio poder, sino en el poder del Espíritu del Señor. Hermanos, no estoy diciendo que el Espíritu Santo y Jesucristo son una persona confundida y mezclada. Son dos personas. Pero en la obra de Jesucristo el Espíritu estuvo tan unido a Él que Juan ve al Cordero y al Espíritu inseparables. Inseparables. Tanto así, hermanos, a mí me impresiona ese texto. Tanto así que dice la Escritura en los Evangelios que el Señor sopló el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Recibid el Espíritu. Todas sus obras hechas en una perfecta armonía con el Espíritu de Dios. Hermanos, ¿cuánta diligencia debemos aplicar para no contristar a este Santo Espíritu que capacitó a nuestro Señor Jesucristo? Con cuánta diligencia debemos andar. Y no quiero dejar inconcluso el párrafo. Me sobran algunos minutos, así que quiero terminar. Dice el párrafo: fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí, hermanos, dado que es ungido, tiene en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda deidad, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador. Todas las virtudes de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Quiero terminar con la última parte, el cual no tomó para sí, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder, juicio, y ordenó que lo cumpliera. ¿Les parece un poco extraño esa frase, no es verdad? El cual no tomó para sí. Los autores de la confesión están reflexionando sobre Hebreos capítulo 5. Acompáñenme a Hebreos capítulo 5. Recordemos que Hebreos es aquel texto, aquel libro en la Escritura que explica la superioridad de Cristo sobre todo el sistema levítico antiguo testamentario. Y en el capítulo 5 empieza a hablar, ya se habló de que el Señor Jesucristo es mayor que los ángeles, ya se habló que el Señor Jesucristo es mayor que Moisés, ahora se habla que el Señor Jesucristo es mayor que Aarón, mayor que el sacerdocio de Aarón. Pero pasa un problema. ¿Cómo que Jesucristo es sacerdote si no proviene de la descendencia de Aarón? No proviene de la tribu de Leví. Proviene de la tribu de Judá. Y ese es el argumento. Que Aarón es elegido y por lo tanto debe ser el próximo sacerdote elegido de ahí. Y en el capítulo 7 el autor de Hebreos va a empezar a argumentar por medio de Melquisedec. Ok, dices que solo Aarón podía, pero Melquisedec era sacerdote
sacerdote del Dios Santísimo en Salem. Pero aquí el argumento es distinto. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí el argumento es siguiente. Aarón no tenía ningún derecho para ser sacerdote. ¿Por qué Aarón fue sacerdote, hermanos? Por el llamado soberano de Dios. Y dice, ok, Jesucristo. No fue como alguien que nació y de repente quiso ser sacerdote, no. Fue elegido por Dios para este oficio. Y nadie puede reclamar que no proviene de Aarón, no proviene de esa descendencia, porque fue Dios quien lo eligió. De la misma manera que no había nada en Aarón que lo eligiera, sino el soberano decreto de Dios. De la misma manera que Melquisedec era sacerdote y no provenía, bueno, en ese tiempo no había la descendencia de Leví, pero era sacerdote ya para el Señor. Dice, de la misma manera, de la misma clase, del mismo tipo, era Jesucristo, uno que no se puso a sí mismo. Miren el versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó. Así como Aarón no se glorificó queriendo ser el sacerdote para todos, sino fue elegido, así tampoco Cristo. Cristo fue elegido, fue ordenado. Y aquí es importante que traigamos a nuestra memoria lo visto y estudiado en el párrafo 1 del capítulo 8. ¿Cómo que Cristo fue ordenado, designado? ¿Cómo que Él no se puso? ¿Que no Él tiene toda gloria y autoridad para hacerlo? Sí, hermanos, pero no recuerden que este vocabulario de Hebreos, y como muchas partes en la otra escritura, donde dice que Jesucristo hacía la voluntad del Padre y que el Padre era mayor que Él, que todas esas palabras son en virtud del pacto de redención intertrinitario hecho en la eternidad pasada, donde Jesucristo se decide o pacta con el Padre asumir y someterse a Él voluntariamente. Recordemos que Cristo no es sometido, subordinado al Padre eternamente, sino que es subordinado a la luz del pacto de redención por una subordinación, como se dice en la teología sistemática, no ontológica, o sea, no en su ser, sino una subordinación pactual. Recordemos, Cristo es consubstancial al Padre de la misma sustancia, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y es en virtud a su sumisión pactual que estas palabras son una realidad. Cristo no se puso, sino que fue elegido por el Padre. Regresemos a la pregunta inicial. ¿Qué es necesario para desempeñar el oficio de mediador? Llamamiento, unción. Por eso hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.